no sea una dádiva, no sea un favor, no sea un elemento que depende de la discrecionalidad, del carácter, de la forma de ser del funcionario que esté en gestión en un momento determinado. Siempre me gusta empezar por aquí, además soy sindicalista y el derecho al acceso a la información, como también ocurre con el derecho a sindicalizarse y a negociar de manera democrática las condiciones de trabajo, muchas personas creen que no está escrito en las leyes y que depende, insisto, del favor que alguien nos pueda conceder, y la verdad es que no. Ahí existe la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Eso en cuanto al ámbito universal. La normativa continental incluye también la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Hay una ley modelo sobre acceso a la información pública redactada por la Organización de Estados Americanos para los Estados miembros de la OEA. Obviamente, y de esto se ha hablado bastante, existen varios artículos en la Constitución Nacional que garantizan el derecho a la información pública y que además obligan a los funcionarios públicos a rendir cuentas de manera oportuna sobre su gestión. Luego también nos conseguimos con la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de la Administración Pública. En ambos casos se reconoce el derecho a formular peticiones ante cualquier autoridad administrativa y la obligación de estas autoridades de reconocer ese derecho. Yo creo que es importante, y aprovechando que en esta audiencia hay varios estudiantes, que conozcamos de esos derechos y que conozcamos que existen unos procedimientos. ¿Cómo se llevan adelante? Evidentemente, lo que se espera es que sea política del Estado, una política gubernamental, ser transparente y brindar la mayor cantidad de información. Creo que, por cierto, fue muy importante, era algo que tenía apuntado, pero que además de manera muy adecuada el director del diario Últimas Noticias los dejó escrito en sus palabras y que fueron leídas al principio. Es tal el reconocimiento del derecho a la información pública, es tal su importancia, que en la Constitución Nacional se preserva ese derecho aún y en los estados de excepción. Por cierto, estuvo presente en uno de los proyectos para modificar la Constitución, la posibilidad de que eso fuese un derecho que no se pudiese, que el Estado no garantizara en los estados de excepción. Pero no pasó del proyecto, ni siquiera en la propuesta que finalmente llegó fue acogido. Es decir, sigue habiendo un importante reconocimiento en las leyes en cuanto a la garantía de este derecho de acceder a la información pública, que, como se ha dicho aquí, no es para nada un privilegio de los periodistas. Los periodistas somos el vínculo. La información pública no permite más que, evidentemente, hacer una adecuada contraloría de la sociedad sobre el uso de los fondos públicos, pero además permite también fomentar una relación más madura entre el pueblo, entre el ciudadano y sus autoridades, al mismo tiempo que va a dar herramientas para que las políticas que se tracen desde los órganos de poder pues estén más en consonancia con las necesidades reales de los ciudadanos. Yo quiero terminar mencionando dos casos que están muy relacionados con el tema de acceso a la información pública, casos en los que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, acompañado de otras organizaciones gremiales y ONG, ha actuado ante las instancias de derecho pertinentes. Una tiene que ver con la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación, CESNA, aparecido en Gaceta en el año 2010. Hemos actuado en contra del CESNA porque consideramos que no es más que la creación de una institución que de alguna manera va a erradicar la censura más allá de lo que pueda existir, es decir, mayores dificultades en el acceso a la información. Les cito rápidamente. Fue decretada la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación
el 1 de junio de 2010 con el fin de recopilar, procesar y analizar permanentemente la información de las instituciones del Estado y de la sociedad en general. Por cierto, el CESNA tampoco es un organismo que dependa, por ejemplo, del Ministerio de Comunicación e Información, donde nosotros asumimos que existe una mayor pericia para tratar el tema de la comunicación. Está adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. Este organismo, como dije ya, se va a permitir reservar, clasificar o divulgar información que puede considerar de uso limitado. Lo que le quería decir es que, bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha actuado y ha demandado la inconstitucionalidad de este decreto ante el Tribunal Supremo de Justicia. Fue admitido y fuimos llamados a la audiencia de juicio. Allí presentamos nuestros alegatos y estamos esperando una decisión de parte del tribunal. Más recientemente, y me parecía que para este momento ya iba a ser un tema que iba a ser bastante citado durante la conversación, pero no ha sido así y la verdad me inquieta un tanto. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo con la fuente del Parlamento Nacional. Creo que la Asamblea Nacional es una de las fuentes donde se genera información de mayor importancia y trascendencia en el país. Recientemente también hemos demandado la nulidad del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, de uno de los artículos de ese reglamento, mejor dicho, justamente por considerar que atenta contra el derecho a la información. Es el artículo que tiene que ver con las restricciones a los medios de comunicación, a hacer la cobertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. En este momento, por cierto, está abierta la posibilidad de que los ciudadanos puedan adherirse a ese recurso ya admitido por el Tribunal Supremo de Justicia, pero esperando ser convocados a una audiencia. Queda un minuto. Perfecto. Nada, ya finalmente que el diagnóstico creo que está claro, un poco revisar el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico está claro, creo que es evidente las dificultades serias que nosotros conseguimos día a día para tener acceso a la información. No tenemos respuesta por escrito, no se nos abren las puertas y a mí me llamaba mucho la atención cuando el ministro decía que había una cierta disposición de cambiar algunas cosas, pero justamente empezaba por el tema de hacer cobertura al gobierno de eficiencia en la calle. Yo creo que el gobierno de eficiencia en la calle obviamente merece un espacio en los medios de comunicación, pero la agenda sobre las cosas sobre las que se debe informar, si bien estoy de acuerdo, no la pueden establecer los medios de comunicación, sino los periodistas en función de lo que es y no es noticia, tampoco la puede establecer un gobierno. Es decir, yo no puedo sentarme con el gobierno y aceptar que el avance que vamos a lograr es que a mí se me diga de manera oportuna, con tiempo suficiente, dónde va a estar el gobierno eficiente de calle para que yo pueda asistir, que es algo que, por cierto, antes tampoco ocurría, con lo cual era aún más difícil poder cubrirlo, porque nos enterábamos horas antes de dónde iba a estar el gobierno de calle. Si creo nos leemos el que código un poco de más ética, allá, creo que hay que la ser más o menos como Superman. de una información, hay que estar, porque también hablaba de bueno, lo que es tú tienes que información ser útil y lo que no, apegado a la verdad, pero no simultáneamente definición o una luchar denominación por que la pueda conservación del abrogarse una planeta, persona luchar o un por la sector integridad nacional, por en la particular. soberanía. Creo que Y cuando vienes a ver, las bueno, el código muestras de ética se te convierte deberían casi que ser en mayores, un libro de creo izquierda. que el emplazamiento El periodista que se le tiene que hizo ser de izquierda, es en entonces. función también de su poder de incidir más allá de lo que es el poder ejecutivo, y porque además eso ocurre también en las instancias que forman parte del Poder Ejecutivo. Veíamos a la ministra de Salud negar toda posibilidad de dar cifras sobre lo que estaba ocurriendo con la H1N1. Hemos visto, por cierto, decisiones de tribunales menores. Por ejemplo, recuerdo el caso de la contaminación del agua, en la que se prohibía informar sobre el estado del agua si no había información oficial que constatara, pero resulta que cuando buscabas la información oficial no te abrían las puertas del Ministerio de Ambiente, que era en ese caso el que estaba más involucrado en el asunto. Ya no sigo y muchísimas gracias. Bueno,
nuevamente agradecer a todos los ponentes por sus interesantes exposiciones. Ahora vamos a dar apertura a la